Muy buenas noches a todos los participantes. Antes de iniciar la sesión, me gustaría que me pudieran confirmar a través del chat de la reunión, del Zoom, quienes están conectados, para saber si me escuchan adecuadamente, por favor, para ya dar inicio a esta sesión. Muchas gracias, Ana. Gracias, Rosa. Buenas noches, Raúl. Muy buenas noches con todos también. Gracias al programa de educación y oferta académica que les brinda GENUP Educación Continua, con el propósito de fortalecer sus conocimientos y acompañar en la actualización profesional a todos los colegas nutricionistas, nutriólogos, nutricionistas dietistas de toda Latinoamérica. Es que nos damos hoy lugar para agradecerles su participación constante en nuestra serie de webinars para quienes nos acompañan ya desde anteriores webinars y para quienes por primera vez nos escuchan. De igual forma, les da partir en esta noche de web encontrándonos acerca de la presentación a reunirnos en esta noche, que es el webinar Crononutrición y relación con la obesidad. La estructura de la sesión, vamos a pasar por indicaciones previas, que es justamente lo que les voy a indicar ahora. Para quienes están conectados por Zoom, por favor, les rogaría poder mantener sus micrófonos apagados para no generar interrupciones durante la sesión. Luego vamos a tener el desarrollo del tema como tal. Vamos a pasar a un bloque de preguntas y respuestas al finalizar la sesión. Recuerden que para este bloque de preguntas y respuestas es importante que puedan utilizar la plataforma de Slido. Quienes ya conocen y están familiarizados con el programa de educación continua que les ofrecemos, Slido es la plataforma que utilizamos para gestionar nuestras preguntas, puedan generarlas durante el transcurso de la sesión y luego ya son respondidas al finalizar esta misma. Por último, comentarios finales para invitarlos a los próximos eventos que tendremos ya para el próximo año. Como les indicaba, pueden registrar sus preguntas ingresando a www.slido.com, colocando el código GENUP o desde el enlace que les vamos a compartir en el chat más adelante. Bien, y ya para darles la bienvenida al encargado del webinar, en este caso es el maestro Jorge Padilla, que nos acompaña desde México. Es un placer poder tener la presencia del maestro en esta noche de webinar. Voy a hablarles un poquito acerca del maestro. Él es licenciado en nutrición por la Universidad La Salle y cuenta con una maestría en nutrición y dietética por la Universidad Iberoamericana de México. Cuenta con una especialización en nutrición deportiva por la Universidad Iberoamericana de México también. Es certificado en antropometría humana por la Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría, ISAC. Cuenta con un diplomado en Ciencias del Deporte y Medicina Deportiva aplicada en fútbol por FIFA y es docente universitario en la Universidad La Salle Noroeste de México. Bienvenido, maestro Jorge. Es un placer poder tenerlo en esta noche. ¿Nos escucha por ahí? Claro, muchas gracias por la invitación. Ya estamos listos y bien, vamos a iniciar con este tema tan interesante. Compartimos la presentación y me avisan si se ve todo bien, todo en orden. Sí, se ve muy claro. Todo bien. Excelente. Bien, vamos a comenzar con el tema de hoy, que es la crononutrición, su relación, su vínculo tan estrecho que existe con la obesidad. Algunos me dirán, es un tema que suena a tendencia, que actualmente se está hablando más de la cuenta, y otros todo lo contrario, quizá no hemos escuchado absolutamente nada en relación a la crononutrición, cronobiología o los famosos también ritmos circadianos, que hoy en día, diría yo, ya tenemos bastante evidencia científica y bastante información que podemos revisar, que afortunadamente ya nos vamos actualizando mucho en este tema. Yo le llamo al ritmo circadiano el reloj de la vida. Al finalizar, probablemente
nos quede más claro este concepto de cómo todo nuestro reloj biológico tiene que ver mucho, mucho más allá de lo que pensábamos en nuestra salud integral, prácticamente en todas las funciones fisiológicas, bioquímicas y metabólicas. Me atrevería a decir que el ritmo circadiano, o este reloj biológico, como coloquialmente le llamamos, pues está implicado de manera enorme en todo lo que vamos a ver. Entonces, vamos a partir de los conceptos fundamentales, básicos, sencillos, de dónde se viene este boom actual en los últimos años de estar hablando del ritmo circadiano. Y aquí tenemos a los tres investigadores que, si no me equivoco, hace ya algunos años, será unos 5 o 6 años, que expusieron todo el tema en relación a la cronobiología, y de aquí también se viene mucho en boga el tema del ayuno intermitente, y decimos, ¿no? Partimos de este conocimiento de que la vida como tal es entendible de manera rítmica, ya conociendo estos relojes biológicos que están distribuidos por todo el cuerpo, ¿ok? Pues entendemos que cada hormona, cada sustancia y cada elemento químico que vamos a ahorita platicar, al parecer tiene su tiempo, ¿no? Tiene su, obviamente, su cronobiología como tal. ¿Y a qué me refiero yo con el término cronobiología? Pues ahí está derivado del latín, tiempo, y la ciencia que estudia la vida. Y aquí nos vamos a ir dando cuenta, como les digo, de que muchas sustancias, muchos elementos de nuestra fisiología tienen un ritmo circadiano muy marcado. Y de entrada, pues también si tenemos todavía el desconocimiento a qué nos referimos con el término circadiano, ¿no? Que viene siendo este concepto como tal. Bueno, para poder agrupar el tiempo en biología, existen estos términos, ya depende del margen de tiempo que estemos hablando, alrededor de un día. Así de simple, así de sencillo. El término circadiano hace referencia, y para ser más estrictos, a un periodo, vamos a decir, de entre 22 hasta unas 28 horas. Pero nosotros, pues siendo seres diurnos, seres normados por los periodos de luz y oscuridad, donde nuestro día normal, cotidiano, dura 24 horas, pues tomamos de referencia 24 horas. Eso vendría siendo el ritmo circadiano en tiempo para nosotros. Entonces, de ahí partimos. El ritmo, el ciclo circadiano, un periodo de aproximadamente 24 horas o un día. Tenemos aquí este dato también tan importante, tan interesante, que aunque vamos a direccionar esta plática al tema de obesidad, también para mí importante recordar y resaltar algunos estudios que están ya relacionando también cómo las variaciones en lo que es nuestro reloj biológico, nuestro ritmo circadiano, pueden llegar a influir directamente de manera más integral en el factor psicosocial. Vemos cómo muchas hormonas, muchas sustancias están también implicadas en algunas alteraciones que pueden llevar a problemas de esta índole, ¿no? Por poner un ejemplo muy rápido, la mal llamada, a veces, vitamina D, tan famosa hoy en día también porque yo creo que es el momento en el cual tenemos más evidencia, más publicaciones en torno al tema de la vitamina D, pues esa relación que existe con nuestro reloj biológico, el ritmo circadiano, está muy clara también, y nos damos cuenta que a mayor déficit, niveles inferiores de vitamina D, pues se está correlacionando negativamente con todo lo que también está muy presente en nuestra actualidad, que es depresión, trastornos de ansiedad, etc., etc., que vamos a ir quizá mencionando, desglosando ahorita. Pero realmente este dato solamente para darme una idea hasta dónde, ¿no?, puede llevar o puede llegar lo que viene siendo la alteración de mi ritmo circadiano, que todo, absolutamente todo, lo que tiene que ver con activar, ¿ok? La pregunta sería, ¿cuál es el estímulo? ¿Cuál es el principal activador? La primera señal para que mi reloj biológico
se active en 24 horas es invariablemente la luz natural del sol. El rey sol que nos da la luz necesaria para poder vivir a través de ese estímulo externo. Sabemos nosotros que nuestro reloj biológico principal, central, o que también le llamamos en fisiología el reloj maestro supraquiasmático, viene siendo el que está en nuestro cerebro, en el sistema nervioso central, ¿ok? Y es el que va a desencadenar una serie de reacciones en el organismo para activar a todos los demás relojes que están en el cuerpo. Ojo, para no confundirnos mucho, cuando yo digo un reloj, ¿no? Cuando yo digo un reloj circadiano me refiero a un cúmulo de genes, ¿ok? Puede ser un gen en lo particular que cumple con una función de activarse o desactivarse según lo que yo necesite en ese momento relacionado a su metabolismo. Ahorita lo vamos a entender mucho mejor, pero le llamamos coloquialmente y también en las publicaciones científicas ya lo empiezan a catalogar así, ¿no? El reloj maestro, los relojes periféricos que ahorita vamos a mencionar. Entonces, la alternancia entre los periodos de luz y oscuridad se dice que es el factor abiótico más importante para nuestro reloj central, el que está aquí en mi cerebro, que también le llamamos el núcleo supraquiasmático, este conglomerado de neuronas, ¿verdad?, que reciben la señal primaria que viene a través del estímulo de nuestra retina y que la energía lumínica es convertida a un potencial de acción que va a estimular a nuestras neuronas. Y el reloj maestro dice, ok, ya me llegó la señal, perfecto, es hora de mandar señales secundarias a todo el cuerpo para que todo el ritmo circadiano empiece a echar marcha adelante. Entonces, ahí es donde tenemos pues ya mucho que platicar de muchas hormonas, de muchas sustancias que dependen de este ritmo circadiano, dependen totalmente de este primer estímulo, esta primera activación. Un ejemplo muy rápido que yo considero uno de los elementos más importantes que hay que prestarle más atención con todo lo que se está hablando es la melatonina. Vemos que la exposición a la luz natural del sol, primeras horas de la mañana, ¿ok?, estimula también a nuestra glándula pineal y consecuentemente la producción de melatonina en esta glándula. Anteriormente, ¿qué decíamos? Que la melatonina es la hormona del sueño, que solamente sirve para estimular, conciliar el sueño, pero nos estamos dando cuenta que va mucho más allá de lo que pensábamos también. El metabolismo y fisiología de la melatonina tiene un efecto antiinflamatorio, antienvejecimiento, anticancerígeno, antioxidante. Es realmente una maravilla poder profundizar en el tema de la melatonina. Vendría siendo pues evidentemente una hormona que depende al 100% del estímulo, del correcto funcionar del ritmo circadiano. Entonces, no nos sorprenda que un paciente que tenga un reloj biológico totalmente alterado, un reloj biológico volteado, como decimos, sea un paciente que tenga trastornos de sueño, insomnio, ¿ok?, deficiencias de melatonina por lo mismo, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Creo que esto ya lo revisamos. Bien, hablar un poquito del sueño. Y dirán ustedes, bueno, ¿qué tiene que ver el sueño? Pero para los que se han metido a fondo a este tema, como les digo, sabrán que si no corregimos el sueño en un paciente que tiene ese tipo de trastornos y que por ende, bueno, también puede estar padeciendo sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico, no vamos a lograr absolutamente nada. Un repasón teórico muy rápido de cómo se divide el sueño en las diferentes fases para poder ver la conclusión de algunos estudios que van a relacionar ahora sí con el tema central que viene siendo la obesidad. Entonces, vean que la fase REM, decimos que es donde se restauran los tejidos del organismo, ¿no? Se secreta principalmente la hormona de crecimiento, se relaciona con la preservación de la memoria, tenemos la más alta actividad neuronal y es donde aparecen casi siempre los sueños. Bueno, esta fase REM vamos a ubicarla, ¿no?, como la quinta fase, a veces se ubica ahí como la quinta fase, ¿no?, o final de lo que viene siendo el sueño completo. Y tenemos, por supuesto, la fase no REM.
que se divide en diferentes etapas. Aquí mencionamos el tema de la melatonina también, pero lo que yo quiero recalcar, aquí muy importante, la conclusión de un ensayo clínico, ¿no? Se vio que las personas, y fue un estudio pues, realizado con pacientes con sobrepeso, con obesidad o con un cuadro de síndrome metabólico. Se observa que pacientes que evidentemente consumían una alta carga calórica, una alta carga de carbohidratos en horarios nocturnos, principalmente tenían un mayor desfase, una alteración de las etapas 3 y 4 de la fase no REM que está aquí en la pantalla. ¿Cuál es la fase 3 y 4? La fase de mayor sueño profundo, por ende es donde se va a producir mayor síntesis de melatonina, ¿ok? Y esto se asoció a mayor porcentaje de grasa visceral. Yo creo que también los que hemos estado actualizándonos en estos temas, vemos cada día más esta relación. Grasa visceral, problemas del sueño, alteración de estas fases de las etapas del sueño. Entonces, aquí tenemos ya una primera instancia, ¿verdad? Ese vínculo que estamos formando entre la melatonina, el ritmo circadiano y la propensión para poder yo desarrollar, ¿no? Mayor grasa visceral. Eso de entrada lo tenemos que tener muy en claro. Bueno, ese es un ejemplo, primer ejemplo de cómo voy relacionando, ¿verdad? La alteración de mi reloj biológico. Pero les digo que esto tiene que ver con prácticamente todo, como ya dije, inclusive hasta con el factor psicosocial de la salud, ¿ok? Pero podemos hablar de la función cognitiva, la regulación de la temperatura corporal, el metabolismo digestivo, bueno, un sinfín de cosas que nos faltaría tiempo para poder meternos, ¿no? Tan a profundidad en el tema del ritmo circadiano, pero lo que les decía ahorita, los relojes periféricos son simplemente todos aquellos relojes receptores en otros lugares de mi anatomía, ¿ok? Más allá del sistema nervioso central. Recapitulando, el reloj maestro, el reloj principal, es el reloj que tengo en el núcleo supraquiasmático, sistema nervioso central. Los relojes periféricos son todos aquellos distribuidos menores, pero no de menor importancia, que van a estar por todo el organismo. Y hoy en día estamos descubriendo que estos relojes periféricos están en todos lados. Corazón, intestino, hígado, tejido muscular, tejido adiposo, riñones. Realmente es una maravilla el poder aclarar este panorama, ¿no? Que no hay órgano de nuestro sistema que no dependa de alguna manera del ritmo circadiano. Es así, sin querer atiborrarlos mucho de mucha teoría o muchos términos rebuscados, diría yo, si nos metemos a la parte genética, ¿no? A la parte estrictamente genética molecular de los relojes periféricos, si la pregunta es, ¿cuáles son los principales o nombra alguno de los principales relojes periféricos que están por todo el organismo, como dices? Yo diría que son los que están aquí en la pantalla. Obviamente faltarán muchos, obviamente como esto es un tema de relativa tendencia, ¿no? Novedoso, entre comillas, que se está estudiando actualmente de manera paulatina, progresiva, todavía es un conocimiento emergente, vaya. Bueno, diría que se van sumando diferentes genes todavía a la lista. Yo les diría, los que están marcados aquí en verde, CLOCK y el BMAL1, son los principales que muy recurrentemente van a encontrar en la literatura científica. Y veamos un ejemplo, como les digo, no quiero saturarlos mucho de teoría, de términos muy rebuscados, pero un ejemplo así muy rápido de cómo, aquí está en esta gráfica, cómo se contrarregulan los diferentes genes circadianos, ¿ok? Que tenemos primeramente, ya lo sabemos, el estímulo número 1 de la exposición a la luz natural del sol. Tenemos que juegan un papel complementario el reloj CLOCK y el reloj BMAL1. Quiere decir que cuando un equipo de genes circadianos se activa, el otro equipo o el otro par se desactiva o hay un efecto inhibitorio. Es decir, que desde ahí viene que muchas sustancias
que se van a producir gracias a este funcionamiento se vienen a producir principalmente por la mañana cuando unos genes están activados y otros están inhibidos, y viceversa. Habrá otras sustancias, otras hormonas que solamente se puedan sintetizar cuando dichos genes están inhibidos, ¿ok? Por la noche, y otros activados por la noche. Entonces, todo esto es puramente genética, todo esto es puramente, pues esa genética relacionada con el ritmo circadiano, y vamos a ir viendo, bueno, aquí está otro ejemplo de cómo uno de estos genes tiende a sufrir modificaciones dependiendo de la ingesta alimentaria en determinados momentos del día a nivel hepático. Y qué tan importante es revisar y estudiar el funcionamiento circadiano de nuestro hígado, que sabemos pues es evidentemente el laboratorio del cuerpo humano, y que el metabolismo total de los nutrientes depende de nuestro hígado. Y nos damos cuenta de que la expresión de estos genes depende bastante, sí, de la hora del día y la ingesta, ¿ok? Los horarios, pero también la ingesta inclusive de la distribución de los macronutrientes, ¿no? Porque yo creo que el conocimiento muy genérico en nutrición ha sido, no importa el contenido calórico, hay que cumplir con un balance energético, no importa tales factores, lo que importa es cumplir con tus macros, ¿no? Con tus macronutrientes. Pero viendo esta información que sigue sumando día a día, yo creo que esa línea, ¿no? de conocimiento que se tenía va a quedar cada vez más obsoleta, porque nos damos cuenta que la distribución de calorías a lo largo del día sí importa, la distribución y porcentajes de macronutrientes a lo largo del día también importan. Entonces, la implicación de esto tiene que ver directamente con el metabolismo circadiano de mi hígado. Esto es indispensable, ¿no? Ahora bien, bueno, repito, todo lo que tiene que estar, todo lo que está ligado totalmente con el ritmo circadiano a nivel periférico es lo que tenemos aquí en la pantalla. Lo que les decía ahorita, pues realmente el tema también central de muchos de nosotros que nos dedicamos a lo que es enfermedad crónico-degenerativa, que sabemos que el pan de cada día es el paciente con resistencia a la insulina, el diabético, hígado graso, sí, y el síndrome metabólico. Sabemos nosotros que lo que se está presentando con mayor efervescencia, inclusive, y lamentablemente, tristemente, pacientes cada vez más jóvenes, niños en temprana edad, están desarrollando lo que conocemos como resistencia a la insulina. Hoy en día sabemos nosotros que no nos basta con tomar una glucosa en sangre, no nos basta con revisar solamente las analíticas de laboratorio convencionales. Tenemos que ir un poco más allá, ¿no? Y expedir, si se puede, siempre lo que viene siendo una analítica de insulina. ¿Por qué? Porque ya hablamos del metabolismo hepático, tan relacionado con todo esto que estamos platicando, pero aquí también vean, nuestro páncreas está lleno, está repleto de relojes circadianos periféricos que tienen que ver con el estímulo de la glucosa y la secreción, el estímulo de la insulina. Entonces, ¿de qué sirve? No, lo voy a aterrizar en un ejemplo muy práctico. ¿De qué sirve tener a mi paciente atiborrado de medicamentos, de fármacos, de insulina exógena, hacer la mejor dieta del mundo para mi paciente y tener todo lo que yo creo que es lo solamente necesario para poder sacar a mi paciente con un buen resultado? Tengo todo en orden según yo, pero mi paciente tiene algún tipo de disrupción o disrupción circadiana que no estoy tomando en cuenta. Repito, yo puedo tener en orden alimentación, tratamiento farmacológico, una vida medianamente activa, pero hay otros elementos que pueden estar entorpeciendo, o bien una alteración circadiana crónica que no he corregido en el tiempo, que puede todavía estar afectando el metabolismo de la insulina, el metabolismo de la glucosa, y por ende no poder lograr por esto
el objetivo que yo tengo planteado con un paciente. Entonces, esto yo lo considero sumamente importante de entender a la hora de hablar de un paciente con obesidad, porque ya me atrevo a decir, como les digo, triste pero cierto, que casi la gran mayoría, me atrevería a decir 80% de los pacientes que al menos yo veo en la consulta, y pues bueno, yo estoy en Ciudad Obregón, Sonora, México, de los estados de nuestro país con mayor porcentaje y mayor prevalencia de sobrepeso, obesidad infantil. Entonces, pues les digo, fíjense, 80% más de los pacientes con cierto grado de sobrepeso sin tener que ya ser diagnosticado aún con una diabetes, pero ya tienen un cierto grado de resistencia a la insulina. Y pacientes que te juran que todo bien, que todo en orden, lo mismo de siempre, pero tenemos que ir un poco más allá y temas como estos nos dan las herramientas para poder ir más allá en mi tratamiento y en mi abordaje integral, ¿verdad? Que yo le voy a dar a mi paciente. Entonces, bueno, si me voy más a la fisiología de manera profunda, que les digo, bueno, yo me dedico también a la docencia a nivel universitario y me encargo pues principalmente de estas materias que tienen que ver con la fisiología, biología molecular, todo eso. Y ahorita mismo se habla de todo lo que tiene que ver principalmente con este organelo celular de la célula eucariota humana, que viene siendo la mitocondria como eje central de nuestra salud a un nivel celular. La pregunta ahí de examen es, ¿cuál es el organelo que está mayormente relacionado con nuestro ritmo circadiano? Sin duda alguna, tendríamos que decir que es la mitocondria. Y si recordamos nuestras clases de fisiología básica, sabemos que la mitocondria es el elemento central productor de la energía, por un lado, pero sabemos también que se encarga de la síntesis de lo que ya mencionamos tan indispensable para nuestro ritmo circadiano, que es la melatonina. La melatonina se produce en el interior de nuestra mitocondria, aparte que muchas de estas señalizaciones que vienen a activar todo lo que es esta secuencia genética de transcripción, traducción, etcétera, pues tiene que llegar a lo que viene siendo el interior de la mitocondria, ¿ok? Y echar a andar toda esta maquinaria tan perfecta que tenemos. Entonces, realmente la mitocondria hoy en día se dice que es el organelo más importante, ¿ok? Para poder hablar de nuestro reloj biológico. Y la pregunta es, la pregunta lógica, ¿no? Y sencilla de responder, ¿qué ocasiona que yo tenga una desregulación, verdad? De nuestros ritmos circadianos o ciclos circadianos. ¿Qué es lo que ocasiona que yo tenga un reloj biológico alterado? En resumen, enfermedad. Yo me quedo sorprendido de todas las publicaciones que están dándose hoy en día, donde prácticamente de todo, hay un apartado ya, afortunadamente se habla mucho en las publicaciones que estamos revisando, hay un apartado casi siempre que habla de la desregulación del ritmo circadiano en dicho padecimiento o dicha enfermedad. Y es muy interesante de ver esto porque prácticamente todo nos lleva a lo mismo. Si un primer estímulo que está activando todo lo que se considera mi reloj biológico, ¿no? Con el que hemos evolucionado por tantos miles y miles y miles de años, y ahora venimos con esta vida moderna, con tantos elementos externos que tienden a alterar totalmente esta vía, pues me queda claro que va a llegar el momento en el cual mi organismo va a sucumbir a la enfermedad. Y vean este compendio, que solamente son 10 estudios de muchos que podemos encontrar publicados hoy en día, de relaciones que existen de alteración de mi reloj biológico con el tema del cáncer, todo lo que tenga que ver con la inflamación, problemas cardiovasculares, la diabetes mellitus 2, sobrepeso, obesidad, obviamente, el tema de la microbiota intestinal, que también sabemos está totalmente ligado al sobrepeso y la obesidad, enfermedades tiroideas, respiratorias, sistema nervioso. Realmente es una locura, ¿no? Cuando quieres abocarte a revisar toda la información que está saliendo actualmente en el tema del ritmo circadiano, y estoy segurísimo que unos años, en unas décadas,
estemos teniendo mayor carga de información todavía para poder entender mucho mejor todo lo que tiene que ver con el tema del reloj biológico. Y la pregunta, obviamente, la pregunta obligada, ¿verdad? Y aquí vamos a platicar mucho de lo que nos interesa también, qué puedo hacer, ¿no? Hasta ahorita con la información que tengo, qué es lo que yo puedo hacer para, por una parte, prevenir, por supuesto, pero también regular, estabilizar si es que yo ya estoy desarrollando algún nivel, ¿no? Un cierto nivel de alteración de mi reloj biológico, que también me atrevo a decir que lamentablemente la gran mayoría de nosotros tendremos algún nivel de disrupción circadiana sin darnos cuenta. Todos los factores, bueno, aquí suenan muy simples al parecer, ¿verdad? A lo que estamos platicando de manera muy digerible, pero la pregunta es cuántos de nosotros lo hacemos, ¿no? Y a veces, siendo profesionales de la salud, profesionales relacionados con el ámbito médico, pues también nos falta, ¿verdad? Predicar con el ejemplo muchas veces, pero háblese en términos de salud integral. El primer paso es mejorar nuestra relación con la exposición solar. Y es así, ¿verdad? Porque también el lado negativo de este tema es que se ha demonizado bastante la exposición al sol. Que si te va a dar cáncer, que si cuántos minutos, que si las cremas solares. A ver, tenemos que mejorar esta relación, como digo, a la exposición solar natural. Obviamente que va a depender del momento del día, el horario, el tiempo de exposición, pero el dato aquí es, ¿a qué hora, diría yo, basado en lo que estamos revisando, a qué hora del día tenemos mayor activación, estímulo para nuestro reloj biológico? A primeras horas de la mañana. Por supuesto, durante la mañana, la luz del alba o bien primeras horas vespertinas nos va a ayudar a entrar en toda esta secuencia de activación que dijimos inicia en mi cerebro y se conecta con todos los relojes periféricos de mi cuerpo. Esa primera señalización ocurre cuando mi retina recibe los rayos UVB, se le llama, de la luz natural vespertina. Oye, que si 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, adelante, sin miedo. Obviamente que va a cambiar la historia cuando nos vamos acercando a las horas centrales del día, mediodía. Vamos a decir que entre las 12 de mediodía, tope hasta las 3, 4 de la tarde, tenemos un equilibrio inverso entre la luz ultravioleta, UVA, que sí es la que se ha relacionado principalmente con riesgo de problemas dermatológicos o inclusive pues ya el cáncer de piel, melanoma, en altas exposiciones agresivas. Claro, como siempre, la dosis hace al veneno, ¿no? Entonces yo diría, la ventaja de exponerme 15, 20 minutitos en esta hora central del día es que es donde yo voy a producir mayor cantidad de vitamina D. Y ya dijimos a grandes rasgos la gran importancia de la vitamina D. Pero, ok, hacerlo con criterio, con moderación y listo. Se ha observado también que la exposición a la luz natural del sol por la tarde, es decir, tomar la luz del atardecer, se relaciona también con la regulación de la melatonina. La melatonina se viene a regular desde primeras horas de la mañana, pero sabemos que va cayendo el día y va incrementando el ritmo circadiano, la síntesis de lo que viene siendo esta hormona. Entonces, el sol a cualquier hora, conclusión ahí, va a ser saludable, dependiendo siempre el criterio de moderación y el tiempo de exposición. Lo que sí, totalmente contrario a eso, sabemos que la luz artificial, lo que conocemos a veces como luz azul, principalmente el exceso de exposición a la luz artificial por las noches, causa un desfase total del ritmo circadiano. Y ahí podríamos hablar del tema de los trabajos por la tarde, el jet lag social también, que no necesito viajar yo para que mi reloj circadiano se altere, pues ya con esta vida moderna también de repente, que conlleva mucho desvelo, mucha fiesta, mucho descontrol, pues yo tengo también un desfase
recurrente y continuo de mi ritmo circadiano. Y vuelvo a lo mismo, yo puedo tener una buena relación, una buena exposición con la luz natural, yo puedo mejorar mi alimentación, yo puedo cuidar mis horarios, inclusive yo puedo iniciar a hacer ejercicio, pero si tengo disruptores exócrinos como puede ser la luz artificial y vivo una vida de estrés, una vida de descontrol en cuestión del jet lag, por ejemplo, jet lag social, créanme que no vamos a solucionar el problema de tajo. Por eso es muy importante ver esto de manera multifactorial, como lo que estamos aquí englobando en esta conclusión. Obviamente, a raíz de los estudios, ahorita les puse un ejemplo, pero yo diría que esto de lo que viene siendo el ayuno intermitente y poder hacer una periodización de calorías, carbohidratos, macronutrientes, sí cobra mucha relevancia, está cobrando mucha importancia hoy en día. Se habla de que así a grandes rasgos sería recomendable comer de día. Así de simple. Para resumirlo, el tema de se va el sol, se apaga la cocina, ¿no? Así lo trato de traducirlo más simple para mis pacientes que buscan ir regulando también su reloj biológico por medio de la nutrición. Creo que sí la evidencia apunta a que tenemos que meter la mayor carga calórica, ¿no? Y de macronutrientes, principalmente a través de proteína en las primeras horas del día, primera ingesta del día, y por ende, pues cobra mayor fuerza todavía el tema en relación al ayuno intermitente. Entonces, pues esto es lo que se sigue estudiando, diferentes distribuciones de macros, el tema también tan sonado hoy, que viene siendo la dieta baja en carbohidratos o la dieta cetogénica, que también se habla en sobrepeso, obesidad, que diré yo, bueno, todavía me encuentro en un punto medio donde ni muy para acá ni muy para allá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habrá casos, situaciones, y nosotros lo sabemos, profesionales de la salud, donde aplique, no aplique, a veces no estamos muy de acuerdo en vender, ¿no? Lo que viene siendo una directriz o un tratamiento o una visión de manera global para todo el mundo, como lamentablemente actualmente se hace con esto y con muchos otros temas. Pero sí que hay un tema muy interesante aquí también que yo puedo vincular de la cronobiología y la aplicación de la dieta cetogénica o muy reducida en carbohidratos para regular o estabilizar mi ritmo circadiano. Entonces, bueno, ahí está una bibliografía también sumamente interesante que podemos revisar. Y por último, pues bueno, mencionar también lo que viene siendo el tema del ejercicio. Hay estudios ya, de hecho, algunas publicaciones ya expiden este término llamado cronoejercicio, ¿no? Así como la crononutrición, se empieza a hablar un poco del cronoejercicio y apunta básicamente a lo mismo, que el ejercicio y la actividad física por la mañana y probablemente también practicada en ayunas. Yo sé que estoy dando un dato muy ambiguo, muy grande, muy general. Acabo de decir que no aplicamos, ¿verdad?, generalidades ni verdades absolutas para todo el mundo, pero parece ser, ¿verdad?, que el grueso de la conclusión apunta a que esto, en términos generales, podría ser lo mayormente benéfico para un paciente que quiere regular, estabilizar su reloj biológico y por ende quiere atacar el problema de sobrepeso y obesidad. Por la mañana, probablemente en ayunas. Se ha visto que es donde pudiera yo tener mayor estímulo de la lipólisis, ¿no? Y de la vía también relacionada, llamada beta-oxidación, realizar la mitocondria. Entonces, se ha observado esto, que reitero, repito, no tiene por qué ser aplicable en todo el mundo. Sabemos que la regla de oro, siempre con la actividad física, es vale más lo que puedes hacer. Ya pasa a segundo término el horario, los tiempos, si en ayunas, no en ayunas, vale más que te muevas a que estés ahí sin hacer absolutamente nada. Entonces, pero interesante mencionarlo, ¿no? La suma de todas estas variantes, y para concluir digo que también se están estudiando nutrientes aislados en el tema de crononutrición que pueden tener un estímulo positivo en mi reloj circadiano. Háblese de las epicatequinas del té verde, de antioxidantes polifenoles del cacao, entre muchas otras sustancias naturales directamente presentes en los alimentos,
que parece ser también tienen un funcionamiento circadiano muy positivo, es eso lo que está en boga ahorita, ¿no? Que está en tendencia en investigación científica. Entonces, bien. Conclusión, esta frase realmente me encanta a la hora de hablar de la crononutrición, de la cronobiología, que la clave de la salud integral se encuentra, al parecer, en la estabilidad de nuestros genes reloj, los relojes musicales de la vida. ¿Por qué musicales? Porque realmente a los que les guste, ¿no? De casualidad por ahí, la música sabemos que toda sinfonía, toda melodía esté estructurada de manera aparentemente perfecta en tiempos, ¿no? En un ritmo consecuente que ya te da como resultado pues la obra maestra final y que parece ser que pues no decimos que nuestra biología sea matemáticamente tal cual exacta o tan precisa, pero sí que tiene un funcionamiento muy similar y sin duda es algo apasionante poder seguir revisando estos temas, como les digo, de tendencia y como ya mencioné también, muy seguramente los años por venir, este tema cobre todavía mayor importancia. Sí, en mi opinión, que estoy un poco ya pues ahí con algo de experiencia en la docencia universitaria, este tema tiene que ser incluido sí o sí en muchos de los planes que estamos manejando y lo que estamos actualizando para nuestros programas universitarios y de formación de todo tipo. Ya estamos platicando de la posibilidad de tener que incluir forzosamente todo lo que tiene que ver con el entendimiento de nuestros genes relojes y de nuestro reloj biológico, que realmente prácticamente todo depende del correcto funcionar del metabolismo de este sistema. Entonces, bueno, aquí tenemos la información. De mi parte, teóricamente, sería todo. Dejaremos el espacio entonces para preguntas y respuestas y con gusto respondemos. Efectivamente, maestro Jorge, muy agradecidos por la excelente presentación de esta noche. En realidad hemos podido abordar estos conceptos actuales, esta importancia que tiene el estudio de estos ritmos circadianos, la relación con la alimentación, como bien lo mencionaba, la regulación de ello, que a veces que no se toma muy en cuenta o que quizás debemos explorar un poquito más, debemos indagar acerca de estos nuevos conceptos que, si bien es cierto, todavía están en exploración, todavía están en investigación, es importante ya tomarlos en cuenta. Para ello vamos a ya ir al bloque de preguntas. Aquí les voy a compartir el enlace a través del chat del Zoom. Ya tenemos algunas preguntas y son bastante interesantes, voy a proyectarlas ahora, ¿no? A ver, aquí tenemos algunas preguntas. Bueno, dicen excelente ponencia, gracias. Gracias por tu participación también. Buenas noches. ¿Qué recomendaciones podemos brindar a pacientes que tienen trabajos nocturnos y presentan obesidad? Excelente pregunta. Y de hecho, la mayoría del grueso de investigaciones que hoy en día están hablando de la alteración del ritmo circadiano es con pacientes con grupos poblacionales que se dedican a trabajos nocturnos. Y mira, ahí el tema de la suplementación pudiera ayudar, pero realmente si no solucionamos el problema de tajo de manera profunda, como decía, que sería en este caso tratar de modificar mis horarios, tratar de solucionar o cambiar, vaya, si existe la posibilidad, plantearme, ¿no? Modificar mi horario de trabajo, sería lo ideal, porque te digo, se habla de algunos suplementos, se habla, pues evidentemente, de cambiar radicalmente tu dieta y ajustarla a dichos horarios, pero los resultados no son tan positivos como quisiéramos. Es decir, vuelvo a lo mismo, si no solucionamos este problema que tiene que ver con que somos seres diurnos, ¿no? Evidentemente, somos seres que tenemos nuestros genes circadianos de mayor actividad y de estímulo a primeras horas del día y por consecuencia en relación a la exposición a la luz del sol, lo que pasa con un trabajador nocturno es de que está haciendo todo lo contrario.
está activando los genes que deberían de estar trabajando por la mañana, los está desactivando por la mañana y los está activando por la noche. Entonces, si yo, repito, no soluciono este tema de los horarios y tener mi reloj biológico volteado para siempre, no te puedo asegurar, por más que cambies tu dieta, por más que te suplementes, no te podría asegurar que vayas a solucionar el problema de manera real, ¿verdad? Bueno, esa sería la respuesta para esa pregunta. Muchas gracias, maestro Jorge. Vamos a una siguiente pregunta. Nos comentan, encontramos evidencias sobre la reducción de grasa corporal y horas de sueño en personas que realizan ejercicio. Sí, totalmente. Y de hecho, lo último que dije ahorita en la presentación va a responder esta pregunta, en donde se vio mayor reducción de grasa corporal, ¿ok? A mayores horas de sueño también se veía mayor reducción de grasa, principalmente a nivel visceral, cuando el ejercicio se realizaba por la mañana. Esa era la relación, ¿verdad? Ejercicio por la mañana y mejores horas de sueño. Obviamente hay que potenciar el sueño. La mayoría de pacientes me dicen, oye, pues yo duermo 4 o 5 horas cuando mucho y de manera descontinua. ¿Qué puedo hacer? Fatal. Primero hay que solucionar ese problema, porque te voy a poner a hacer ejercicio por la mañana. ¿De qué va a servir si no estás llegando a las horas de sueño que necesitas? Pero sí, hay evidencia en esto. Perfecto, maestro. Vamos a una siguiente pregunta. Nos comenta, creo que es un caso, a ver, trabajo en atención de personas que viven con diabetes mellitus tipo 2. ¿Cómo incluir los conceptos de crononutrición en su tratamiento? Muchas gracias por la presentación. Fácil, ahí te va. Diabetes mellitus tipo 2. Si estás regulando el carbohidrato, si tienes el concepto de dieta baja, moderada en carbohidrato, independientemente del tratamiento que estés dando, trata de aportar el mayor contenido calórico y de carbohidratos por la mañana. Si tu paciente entrena, hace ejercicio, trata de dar el mayor aporte entonces de carbohidrato en la comida posterior a la actividad física, por el tema de el reservorio de glucógeno, ¿ok? Y trata también de dar el mayor aporte de proteína en la dieta en la primera comida del día, que vendría siendo el desayuno, ¿verdad? Entonces, mayor carga de calorías, de proteína en las primeras comidas del día, ¿ok? Si el paciente entrena, mayor carga de carbohidratos después del entrenamiento y obviamente la regla de siempre, hay que desayunar tardío, es decir, no desayunar en cuanto me levanto y cenar lo más temprano posible, ir recorriendo la ventana de alimentación. Te aseguro que vas a ver resultados prometedores. Excelente, maestro. Vamos a una siguiente pregunta. Nos dicen, mencionó que la mejor hora para tomar el sol es en las primeras horas del día. ¿Qué tan amplio es ese rango para evitar daños? Bien, los estudios hablan de un promedio entre 20 30 minutos puede ser más que suficiente. Recuerda que tampoco existen datos de que yo te dijera a partir de tanto, ¿no? A través de la luz del alba puedes tener daños, ¿no? O algún problema que sí se observa cuando ya entra el rango de luz, luz natural, principalmente de rayos UVA. Entonces, ahí entre 12 de la mediodía a 3 4 de la tarde, aproximadamente 2 a 4, es donde yo puedo sí tener mayor riesgo si sobrepaso esa cantidad. Pero realmente para activar tu ritmo circadiano, me atrevo a decir con 15 20 minutitos puede ser más que suficiente. Muy bien, maestro. Tenemos otra pregunta acerca de cuál es la relación bioquímica entre el sueño con el apetito y saciedad. Está muy vinculado también y hablamos principalmente de dos hormonas que ya están muy presentes en la literatura. Por un lado la hormona del hambre, conocida como grelina, y por otro lado la hormona de la saciedad, leptina. Sabemos que un paciente con sobrepeso, con obesidad, con algún trastorno crónico degenerativo, pues casi siempre tiene, aparte de resistencia a la insulina, tiene
resistencia a la leptina y es un paciente que nunca se sacía, siempre tiene apetito, siempre tiene hambre, porque ¿dónde se regula todo este metabolismo? Sistema nervioso central. Si yo tengo una alteración de mi reloj biológico, te puedo asegurar que tengo mayor propensión a, si soy un paciente obeso, a tener hambre descontrolada, a nunca saciarme, a seguir comiendo, a querer comer 5 o 6 veces al día, que yo les digo, estoy totalmente en contra de esa regla de muchos nutriólogos de que hay que hacer 5 o 6 comidas al día porque estás acelerando, incrementando y alimentando el problema, por un lado, el tema de la insulina y por otro lado, la alteración que también existe con las hormonas que tienen que ver con el apetito y la saciedad. Entonces, sí existe ese vínculo también ahí. Perfecto, maestro. Ya para finalizar tenemos unas cuantas preguntas más. Nos mencionan, ¿existe una hora recomendada para hacer actividad física? Sí, creo que esto ya lo contestamos. Según o en base al ritmo circadiano, al tema de cronobiología, parece ser que por la mañana y inclusive pudiera hablar ejercicio en ayunas, pudiera ser la mejor opción. Puntualizando que no es para todos, no en todos los casos va a ser viable, aplicable. Entonces, ahí estoy de acuerdo, tenemos que individualizar, personalizar bien lo que voy a hacer con cada paciente, pero parece ser que el ritmo circadiano tiene que ver con una respuesta más positiva al ejercicio si se realiza a primeras horas del día por la mañana. Muy bien, maestro. Vamos con otra pregunta. ¿Dormir más de 8 horas también afecta el ciclo circadiano? Pues fíjate, ahí en ese tema yo creo que falta mucha información, demasiada información, porque se habla de un periodo, ¿no? O de un promedio de entre 7 a 8 horas, se ha dicho siempre que es lo correcto. Yo te diría, arriba de ahí no se ha visto quizá aún, por eso digo, falta mucho que poder concluir e investigar, no se ha visto algún tipo de problema, ¿verdad? Pero pues evidentemente si decimos, si ya con 7 horas en promedio puede ser suficiente para poder restablecer mi reloj biológico, poder restaurar mis funciones metabólicas circadianas como debe de ser, yo por sentido común diría, bueno, qué necesidad, ¿no?, de alargar ese tiempo de descanso, porque sí que evidentemente y al 100% necesario, como ya entendemos, que yo tenga el estímulo de la luz natural en cuanto me levanto. Entonces, pues sí, si me voy al extremo de esos pacientes que me cuentan que no, pues yo me levanto a las 11 y me levanto a 12 de mediodía, o me levanto a mediodía y yo tiendo a comer ya mi desayuno, comida a tal hora, y van con ese círculo vicioso poco a poco, que les falta, ¿verdad?, esa primera activación de la luz natural desde la mañana. Tampoco lo veo positivo, aunque me digan, oye, pues descansé 11, 10 horas o más de 8 horas, creo yo que también puede existir, pero lo digo intuitivamente, lo digo teóricamente, algún tipo de alteración circadiana por irme al extremo. Perfecto, maestro. Aquí tenemos una pregunta que vi en el chat del Zoom. Gisela Guillén nos pregunta, ¿existe una hora recomendada para dormir y hasta qué hora como máximo se debe comer, ¿no? Que se debe cenar? Evidentemente no existe una hora fija que yo diría a todo el mundo, te tienes que dormir a tal hora, por supuesto, pero la regla también de oro para mí es, a ver, cuenta 2 horas a 3 horas promedio de la hora que fue tu última ingesta, tu cena, por ejemplo, tiene que haber ese lapsus de tiempo de separación. Cené a las 7 de la noche, ok, yo ya puedo conciliar el sueño 9, 10 de la noche. Cené 6 de la tarde, 6 de la noche, ok, yo puedo conciliar el sueño 8, 9 de la noche. La idea evidentemente es, como ya dije, tratar de cenar lo más temprano posible y lo menos cargado posible calóricamente para poder tener buen tiempo de descanso, reposo a nivel digestivo y que eso no vaya a ser también un factor negativo a la hora de conciliar el sueño. Pero la regla en general es dejar un espacio de entre 2 a 3 horas de separación. Muy bien, maestro. Aquí tenemos otra pregunta. En países donde la luz solar no cesa, como Islandia,
que no hay, entre comillas, noche, ¿hay información de cómo funciona el ritmo circadiano en esos casos? Sí, lo hay de hecho. No te sabría decir ahorita si en este país, no en Islandia, pero hay estudios ya que empiezan a evaluar esas características diferenciales en diferentes poblaciones y por eso entra mucho en boga el tema de la suplementación, que la suplementación, ya sea con sustancias como puede ser la vitamina D o la melatonina, sí tienen mayor evidencia científica positiva en casos como estos que el reloj circadiano estará también totalmente desfasado. Entonces, sí hay información que ya se está revisando en este tema. Evidentemente será muy diferente el reloj biológico de las personas que viven, ¿no?, en diferentes latitudes de exposición a la luz solar, pero ahí precisamente puede entrar en boga el tema de la suplementación, que ya de entrada les digo, el mayor déficit que yo he notado en la población aquí de mi región, con mis pacientes, inclusive que tenemos una exposición a veces exagerada a la luz natural del sol durante todo el año, llegamos casi, no se asusten, pero casi a los 50 grados en verano, tenemos mucho sol durante todo el año casi, pero tenemos igual deficiencia de vitamina D y es algo que se está observando prácticamente en todo el mundo. Entonces, por eso la importancia también posiblemente de hablar de suplementación. Interesante, maestro. Vamos con esta última pregunta que nos indican cuántas comidas al día recomendada en pacientes con problemas de obesidad o enfermedades metabólicas. Bien, pues ahorita lo mencioné, ¿verdad? Que eso también a veces me cuesta detractores o entrar en debate ahí con muchos colegas que siguen manteniendo la idea de que tenemos que hacer 5 o 6 comidas o más, inclusive con este mito que no sé dónde surgió exactamente, de que a mayor frecuencia alimentaria se va a incrementar el metabolismo, va a ser mejor, o voy a quemar más grasa, entre comillas. Realmente no. Yo creo que esa ha sido una de las cosas o creencias o dogmas que más que ayudar, todo lo contrario, ha entorpecido y ha empeorado lo que es la situación actual a nivel mundial. Y yo creo que viene pues totalmente de todo el tema, ¿no?, de la industria alimentaria y bueno, cómo ahora tenemos pues todo volteado. El caso es que yo diría, en conclusión, 2 a 3 comidas al día, más que suficiente para poder llegar a tus requerimientos y para no estar sobreestimulando la síntesis de insulina innecesariamente. Yo creo que sí, más que suficiente poder llevar al paciente a 2 a 3 comidas al día y se acabó. Bien, ya para concluir, una pregunta acerca de la suplementación de vitamina D o melatonina, si también sirve como estrategia para estabilizar el ritmo circadiano en pacientes obesos. Sí, totalmente. Paciente obeso, casi de rigor, y hay que mandar a hacer una analítica de laboratorio porque la regla es cómo yo voy a escoger suplementar un paciente, cómo yo voy a decidir suplementar un paciente, va a ser de preferencia mandar una analítica de laboratorio, hablando de la vitamina D, por ejemplo, de la 25 de hidroxicolecalciferol, ¿ok? Vitamina D en sangre, y si está deficiente, yo me atrevería a decir por debajo de 25, 20, aunque el laboratorio me diga otras cosas, yo quisiera que la vitamina D en mi paciente estuviera por arriba de 40. ¿Okay? Aunque me diga el laboratorio es que lo normal es arriba de 25, de 30. Bueno, lo que estamos viendo en situación global es de que tenemos que prestarle atención a eso y tenemos que subirnos un poquito más. Si el paciente presenta esos bajos niveles en sangre, yo puedo suplementar y créanme que sin problema, ¿no? A las dosis adecuadas, por supuesto. Y el tema de la melatonina, yo me atrevería también a suplementar si es que el paciente ya presenta algún tipo de trastorno crónico en el sueño, insomnio, bajas horas de sueño en el día, ya ha probado 1000 cosas, ¿okay?, para poder solucionar eso. Bueno, yo podría decir, vamos empezando con la suplementación de melatonina y vamos evaluando si va por ahí el asunto, ¿no? Al menos aquí en mi región, en laboratorios que tengo cercanos, no sé si realicen o existan
algún estudio, ¿no? Como tal, que puede evaluar el metabolismo o las cantidades, ¿no? Per se de melatonina. Así que eso pues ya más, como les digo, intuitivamente, tomando factores de diferentes índoles, podemos llegar a la conclusión que será necesario suplementar. Pero sí, en un paciente con obesidad, créanme que ahorita como está la cosa, puede existir un déficit muy importante, niveles muy bajos, tanto de vitamina D como de melatonina. Muy bien, maestro Jorge. En realidad, para nosotros ha sido todo un placer poder escucharlo en esta noche. Realmente estamos bastante agradecidos con su participación. En general, también el apoyo de los participantes en relación a sus preguntas ha sido muy interesantes, de bastante, digamos que ponen ahí un poquito en el análisis ya de la realidad de la atención de los pacientes y cómo podríamos aplicar estos conceptos ya para trasladárselos al servicio en sí. Y en general es muy importante, y una de las razones por las cuales también nosotros hacemos este tipo de eventos, que justamente los colegas aquí presentes se lleven estos conceptos y que los puedan aplicar mañana mismo dentro de sus prácticas. De igual manera, propiciamos que puedan seguir investigando a través de estos pequeños webinars que te realizamos, que en general no es totalmente un curso o un diplomado, pero sí nos ayudamos a que puedan entender y conocer de manera práctica estos conceptos que se pueden añadir dentro de, dentro de su tratamiento, dentro de su atención, para que puedan mejorar y puedan brindar un tratamiento mejor, ¿no? En general, estamos muy agradecidos, como le comentaba, de parte de la institución. Y si tuviera algún comentario final ya para poder darles a los colegas que se puedan llevar a casa, quizás. Claro, no, muchas gracias, les agradezco la invitación, es un gusto poder participar pues en esta primera instancia aquí en su plataforma y pues yo quedo al pendiente, quedo en total comunicación para poder seguir trabajando en conjunto. Cualquier cosa, cualquier duda, comentario, estoy ahí a la disposición también, siempre al pendiente a través de las redes sociales y un gusto, la verdad, poder participar con ustedes, estar en comunicación con los diferentes colegas a lo largo también de todas estas pláticas y poder compartir información, que es lo más importante. A final de cuentas, la evidencia científica no para y el tema que ahorita pues platicamos es uno de varios, de muchos diría yo, que van a ser en las próximas décadas, que la nutrición ahora sí que cobre, si no es que ya estamos viviendo esta época dorada, me atrevo a decir, de la nutrición, pues ahora sí que lleguemos al siguiente nivel, que va a ser totalmente indispensable actualizarnos en esto como profesionales, no solamente de la nutrición, sino de la salud. Entonces, ese es el mensaje que me gustaría transmitir y reitero, muchas gracias por la invitación. A usted, maestro, y compartimos también los mensajes que nos brinda. Muy importante mantenerse actualizado, como bien rescato del mensaje. Es importante que nos mantengamos en constante capacitación, pues que la evidencia se actualiza constantemente y en general hay que tomar en cuenta eso para poder seguir evolucionando en este ámbito de la carrera en sí, ¿no? Muchas gracias, maestro Jorge, y a todos los participantes que se han quedado hasta este momento del webinar. En realidad estamos muy agradecidos durante todo este año que nos han acompañado. Este es ya nuestro último webinar del año. Gracias, maestro, también por habernos acompañado en este cierre ya de último webinar. Con nosotros también será hasta una próxima oportunidad. Vamos a seguir con las actividades del próximo año. Venimos con muchos webinars, con otros cursos también que están actualizados para poder ayudarlos y seguir facilitando esta información, compartir la evidencia para que puedan seguir mejorando y desarrollando también nuevos conceptos para mejorar en realidad su servicio y en general también para mejorar nuestros conocimientos y poder seguir adelante, ¿no? Entonces, con ello damos por finalizada esta sesión. Muchas gracias, maestro, y con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Buenas noches, felices fiestas, con amor desde México. Saludos. Saludos.